Van a registrar, por favor, sus apellidos, paterno, materno y su nombre. Bien, muy buenos días. Hoy veremos las características que tiene el producto turístico del continente africano. Una de las características dentro de los componentes geográficos es la altura media del continente, que es aproximadamente 600 metros sobre el nivel del mar. Esto significa que también tienen cadenas montañosas, por eso decimos una media, porque existen también elevaciones mayores a los 600 que pueden llegar hasta los 1500, 2000 en algunos de los casos, ¿no? Ocupa una única placa tectónica, al contrario que Europa, que la comparte con Asia. Está rodeado en todos sus extremos por las aguas del mar. Al norte, el Mediterráneo, lógico que a partir de ahí nace la civilización clásica al oriente, el Océano Índico, que hizo posible las relaciones entre sus costas y las asiáticas, de donde le llegaron plantas, animales, y al occidente el Atlántico, que lo separó durante siglos de América, ¿no? Como decíamos, los límites, según esta imagen también que podemos observar, al norte es el Mediterráneo, que lo separa de Europa, aquí podemos ver. Al sur, con el Asia, el que lo separa el Canal de Suez, el Mar Rojo y el Índico. Y al oeste, con el Océano Atlántico. Aquí podemos ver el continente en su conjunto. Dentro de las diferentes características geográficas que decíamos, tiene accidentes montañosos, pero muy pocos, y lógicamente que predominan las llanuras y las mesetas. Las montañas, en este caso tenemos la cordillera del Atlas, el macizo de Agar, Tibesti, los montes Mitumba y Dracaques. Entre las mesetas tenemos la meseta de Ubangi, Kie y Katanga. Dentro de los llanos tenemos, y las llanuras las más importantes son las de Senegal, las de Mozambique, Somalia y la parte que correspondería a las llanuras del África. Dentro de los desiertos, que el continente se caracteriza por ser uno de los continentes que tiene el mayor número de extensión territorial de desiertos, tenemos el gran desierto del Sahara, el Kalahari y el de Namibia. Por las características geográficas nosotros que podemos observar acá, ¿no? Podemos ver también de que ya existe muy poca mancha verde, lo que significa que los bosques han ido siendo depredados de gran manera, y lo cual ha afectado muchísimo a la sequía y también al incremento y al avance de la parte desértica. A pesar que en este sector, que en este continente nosotros tenemos al mayor número de especies en estado salvaje de fauna mayor del planeta,
pero cada vez va siendo mucho más difícil, inclusive la alimentación para estos animales que tienen que migrar de uno a otro lugar, de un extremo a otro extremo, en busca de pastizales, en busca de agua, etc. Las mesetas africanas forman la mayor parte del relieve del continente. En este caso, el Sahara, las mesetas del Sahara, es el mayor desierto del mundo y se encuentra atravesado por cadenas montañosas. En el Congo, esta meseta está rodeada por altas montañas y las recorre en la cuenca del río Zaire. Su suelo es muy fértil y se caracteriza por las formaciones selváticas y boscosas, que es la parte más verde que tiene el continente en el sector que correspondería a la meseta del Congo. Dentro de los grandes lagos, en la zona de la Gran Fractura, donde la misma se divide en dos ramas, surgen entre las mismas la meseta de los Grandes Lagos. Esta presenta un clima fresco y es divisorio en aguas. Luego tenemos también la meseta de Etiopía y Somalia. Esta meseta es un macizo elevado rodeado por áreas deprimidas, descienden en forma de terrazas hacia el Océano Índico. Y otra de las mesetas importantes, que es el Kalahari, es una depresión desértica, arenosa, rodeada por altas montañas. Las precipitaciones son escasas y se encuentran en el sur del continente africano. Todo el sector de la parte de las llanuras africanas son muy escasas, presentando en forma de angostas franjas costeras sobre el mar Mediterráneo, el Océano Atlántico y el Índico. Se destaca el delta formado en la desembocadura del río Nilo, y no debemos olvidar de que el río Nilo está considerado entre uno de los ríos más largos y más caudalosos del planeta, juntamente con el Amazonas, ¿no? Posee dos llanuras principales, una localizada al sur del Trópico de Cáncer y la otra al norte del Trópico de Capricornio. La más conocida de estas llanuras es las del Serengeti, ubicado en Tanzania, y donde se encuentra el mayor número de especies de la fauna mayor. En relación al sistema montañoso, las montañas de África pueden dividirse en grandes 5 regiones. En el Sahara, en el centro del desierto, se ubican los montes de Agar, al sur los montes de Atasalí y Tibesti al sector del norte. Los montes Dragones se encuentran al sur del continente y corresponden al plegamiento hercínico en este sector. Los montes del Atlas, formados en el plegamiento alpino al norte del desierto del Sahara. Su mayor altura corresponde al monte de Tucat, que asciende más o menos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y esta es la parte más alta que tiene todo el continente. También tenemos la región de las fracturas. Estas grietas se ubica al este del continente, inicia en la zona del Mar Muerto y culmina en la costa de Mozambique. La costa oeste, sobre ella se ubica un borde elevado paralelo a la misma, que constituye un refugio para los pobladores y por ende por sus menores temperaturas, y debido a que las llanuras inundables se encuentran plagadas de insectos y lógicamente que también permiten la existencia de aves, ¿no? En la parte de la región costera
concentran la mayor parte de las actividades económicas del continente africano. Y aquí podemos ver estas que están, todo este sector que va hacia el Atlántico, como también toda la parte de la costa que va hacia el Océano Índico, es donde se reúne la mayor parte de las actividades económicas. La minería y en algunas áreas de regadío pueden encontrarse más hacia el interior de toda esta franja costera. Este sector, si vemos estas características y pintado en color verde, significan que son sectores de regadío, ¿no? Donde se puede ver que son los sectores principalmente agrícolas, ¿no? El sector de color naranja corresponde a la agricultura mediterránea y encontramos especialmente en el sector de Túnez, Argelia, ¿no? Donde está la colindancia con el continente europeo. El sector amarillo, que corresponde a las plantaciones tropicales, donde existe un clima muy cálido, ¿no? Y también vemos este sector de las plantaciones, que son estos. Luego tenemos las estepas modificadas por pequeñas plantaciones, que es todo el color café clarito. Los bosques y sabanas modificadas por cultivos, que sería la parte verde. Toda esta parte, la verde clara. Y las tierras no cultivadas con ganadería nómada, y que corresponde principalmente a todo el sector de la parte del desierto, ¿no? Entre los, podemos ver entre los iconos, los pozos petroleros que están ubicados, y estos son los iconos, y están hacia el norte del continente africano, toda la parte petrolera. También vemos la parte de la producción de gas natural, y los iconos color lila, que es toda la parte de la producción minera. Y el color celeste, que corresponde a las principales áreas pesqueras, y que lógicamente son afluentes de algunos de los ríos, o son lagos que existen en estas regiones. En relación al clima, al norte y al sur del continente, predomina el clima mediterráneo, con las estaciones de lluvias en la primavera y el otoño, y en el centro el clima ecuatorial, cálido y húmedo. Son muy pocos los sectores donde existen los climas fríos, que aquí podemos ver las que son las manchas en esta imagen satelital, las manchas lilas. Este es el clima ecuatorial, cálido, rojo. En este tenemos el tropical húmedo, que correspondería acá. Aquí tenemos el amarillo, que sería el tropical seco. Y aquí tenemos todo el amarillo más claro, que corresponde a la parte de los climas desérticos, ¿no? Dentro de los climas templados tenemos el oceánico, que está marcado con color verde, que está ubicado en la región sur del continente, y que correspondería principalmente a Sudáfrica, al país. En relación a la fauna, podemos ver que África se jacta quizás la combinación más grande del mundo de la densidad y gama de libertad de los animales salvajes,
poblaciones y la diversidad con poblaciones silvestres de grandes carnívoros y que dentro de la cadena alimentaria, lógicamente, existen un gran número y una gran variedad de especies. Si nosotros vemos en esta imagen, estas son las características de las selvas africanas. Las selvas tropicales, que son de centroafricanas, tienen más importancia global, conforman las segundas mayores de la superficie del bosque tropical después del Amazonas y abarcando más de 172 millones de hectáreas. Pero si nosotros vamos viendo aquí, sí se puede ver toda la parte verde, la masa boscosa, pero la parte amarilla ya corresponde a sectores que están perdiendo ese volumen y esa densidad como bosques húmedos o bosques hiperhúmedos, ¿no? Y lo que va dando lugar, lógicamente, al avance de la parte desértica. Dentro de la ecología africana, entre los años 2000 y 2005, y hasta el 2015 inclusive, África perdió unos 4 millones de hectáreas de bosques al año, cerca de una tercera parte del área deforestada en todo el mundo. La industria maderera es una de las mayores amenazas para las áreas de bosques intactos, para las personas y animales que allí habitan y, lógicamente, que van perdiendo su hábitat. Dentro de la hidrografía, los ríos del África tienen las características de ser grandes y caudalosos. Sobre este continente atraviesan varios ríos, pero el principal es el Nilo, el río más largo del mundo, al que se suman el de Níger y el río de Congo. La economía africana, el continente olvidado, está empezando a resurgir con la colaboración de los países asiáticos y más concretamente China, que está empezando a desarrollar inversiones en el continente. Este es uno de los continentes más pobres, más sacrificados y siempre ha sido uno de los continentes más aprovechados por los inmigrantes y también por la explotación desmedida de sus selvas deshumana, ¿no? Desde la parte de la producción minera. Es algo impresionante ver cómo esas minas de diamantes, porque no nos olvidemos de que el África es el principal productor de brillantes y diamantes, ¿no? Y realmente esa explotación es y ha sido siempre terrible, muy deshumanizada y muy sacrificada. La población africana en África predomina la raza negra, cerca del 80% total de la población. También se encuentran los árabo-bereberes, franceses, españoles y grupos de origen africano-portugués. En el sur hay una cantidad de 6 millones de africanos blancos descendientes de holandeses e ingleses. Y esto fundamentalmente porque, no nos olvidemos, los países que hoy conforman el continente africano fueron anteriormente colonias de muchos imperios europeos. Dentro de las características de la población, el 48% de la población del continente africano vive bajo el umbral de la pobreza. Se presenta el nivel más alto de mortalidad entre menores de 5 años. El 40% de la población del mundo sin acceso a agua vive en estos mismos países. Una de las mayores preocupaciones es la nueva crisis alimentaria que afecta a la región del Sahel con 18 millones de afectados y mucho más ahora con la pandemia del COVID, ¿no? Realmente ha sido uno de los países más, uno de los continentes, perdón, más asolados y más azotados por la pandemia. Si nosotros vemos estos niños, por ejemplo, con estómagos abundantes, ¿no? No es que son niños que tengan una alta nutrición, sino que son niños que están llenos de parásitos. Y podemos ver inclusive esta elevada desnutrición y realmente no es metafórico cuando decimos que en este continente la gente muere por hambre, sino es textual.
Ahora vamos a ver uno de los destinos más prominentes y más desarrollados como civilización dentro del continente africano, y tenemos a Egipto. Egipto, la mayor parte de su territorio está en el continente africano y lógicamente tiene la parte de esa franja costera hacia el Mar Negro, y otra parte del territorio del país está hacia el continente asiático. Aquí podemos ver el Cairo, la capital. Aquí podemos ver el sector de Giza, ¿no? El Golfo de Suez, ¿no? Y lógicamente que este país ha desarrollado una de las civilizaciones más antiguas y más importantes que ha existido en la humanidad. Aquí vemos el río Nilo, que atraviesa toda la parte este del país, desde el mar Mediterráneo en dos puntas, en el sector de Damietta y Puerto Salto. Aquí tenemos una mirada del Mar Rojo, algo fascinante, y aquí tenemos una imagen al amanecer en el monte Sinaí. Aquí podemos observar, ¿no?, estas características de las montañas, que son redondeadas, y eso dijimos corresponden a montañas totalmente antiguas o viejas, ¿no? Muy pocas podemos ver aquí picudas, que corresponden a montañas jóvenes. Dentro de de la fauna marina podemos ver especies únicas en el planeta, como es el pez mariposa de Antipas, el pez león, y que lógicamente hacen de que el sector donde se encuentran los arrecifes sean destinos turísticos por excelencia. También tenemos aquí los cocodrilos del Nilo, que son los más grandes, ¿no? Los gansos egipcios, que inclusive en ciertas épocas fueron considerados divinidades para esta cultura. Visitar en este caso Egipto es visitar la mezquita del sultán Hassan en el Cairo, el Museo Egipcio en el Cairo, que tiene las mayores representaciones y las mayores muestras de toda esa gran cultura egipcia desde la época de los faraones, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, a los beduinos en el desierto del Sinaí, y los beduinos son grupos de personas nómadas que van de un sector a otro sector, y principalmente desarrollando el comercio, y van montados en camellos o en dromedarios, y esta es la característica de la vestimenta de estos sectores. Dentro de las maravillas del mundo encontramos el templo de Karnak, las esfinges con la cabeza de cordero de Karnak, y lógicamente aquí vemos el templo de Ramsés II. Aquí podemos observar todavía esos vestigios que nos han dejado esta cultura y que ha impactado tanto en el quehacer de la humanidad. Aquí tenemos una panorámica del lago Nasser y el templo de Ramsés II, formado por la presa de Asúa, en Nubia. Y aquí observamos justamente a la efigie, ¿no?, y cómo en esos climas tan áridos se han podido levantar
y desarrollar semejantes obras y que hoy nos quedan como representación de lo que fue la cultura egipcia. Esta es la estatua del faraón Ramsés II en Luxor. Y aquí también la podemos observar. Y estas son las tumbas de los nobles en la necrópolis de Tebas. No nos olvidemos de que los egipcios tenían un sistema de escritura. Empezaban a escribir de abajo hacia arriba. Y siempre la escritura estaba acompañada de pinturas que hacían las representaciones del diario vivir o también los mensajes de lo sobrenatural. Este es el templo de Luxor en Tebas y que hoy lo podemos ver con estas características. Aquí vemos las columnas dóricas y jónicas. Y estas vistas, las columnas de la parte de abajo, ¿no? Podemos ver cómo se mantienen hasta el día de hoy. Hace más de 3000 años que tienen estas y todavía están paradas y pueden ser observadas y apreciadas por los turistas. Esta es la vista del obelisco del templo de Karnak en Luxor. Y lo que habíamos dicho, no nos olvidemos de que los obeliscos corresponden a la cultura y son originarios de la cultura egipcia, porque son elevaciones altas, como vemos acá, trabajadas casi en forma de triángulos, con base triangular, y es porque ellos pensaban que las escrituras que iban poniendo, iban desarrollando antes de subir el obelisco, les permitía, una vez que hayan llegado a la muerte, ¿no?, poder ascender en espíritu hasta los templos, poder ascender por los obeliscos hasta el inframundo. Entonces, es una de las culturas que también creía de que después de la muerte había otra vida, y justamente fue por ello que construyeron las grandes pirámides, porque las pirámides eran solamente y fueron construidas con un fin, y ese fin era para enterrar, en este caso, los cuerpos momificados de sus reyes, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, la tumba en el Valle de las Reinas, y aquí vemos cómo los jeroglíficos nos muestran todo el desarrollo que se ha realizado dentro de la ceremonia para enterrar a uno de los faraones. Aquí también podemos ver ese desarrollo de la iconografía. Vemos aquí la víbora como una representación de lo natural y de lo sobrenatural. Y aquí tenemos a las grandes pirámides. Tenemos la pirámide de Kefrek. Kefren está acá. La pirámide escalonada de Saqqara, la podemos observar acá. Y la pirámide de Keops acá. En el fondo solamente se hicieron estas grandes construcciones con el fin de ser centros de enterramiento y tumbas de los faraones y de los príncipes. Acá tenemos el halcón de Garnito en Edfu, una obra magníficamente trabajada en piedra. Y aquí tenemos el Valle de los Reyes, ¿no? Es decir, cómo dentro de las pirámides existían laberintos, existían pasillos, pero todos estaban decorados con este tipo de
iconografía, pintura y también escritura. Y se creía de que en el sarcófago principal, donde era enterrado el rey, ¿no? Ya para poder ascender al inframundo, debería leer esa iconografía, y su espíritu podía ascender, y inclusive podía él gobernar desde el inframundo a Egipto. Cuando era enterrado uno de los monarcas, lo hacía generalmente con más de 100 personas, y estas personas ingresaban a la pirámide e iban cerrando por dentro las puertas para que nadie más pudiera ingresar. Eso significaba que al final, cuando llegaban al ambiente principal donde estaba el sarcófago, depositaban en la urna, en este caso, de piedra, tenía la forma de un ataúd grande de piedra, depositaban ahí a la momia, tapaban con otra piedra, ¿no?, el ataúd, y ellos terminaban de cerrar la puerta de ingreso y morían asfixiados, pero al lado de su soberano. Aquí tenemos el sarcófago de Tutankamón, hermosamente trabajado, ¿no?, en oro, con láminas de oro. Y cuando se abre el sarcófago, se encuentra la momia, y la momia tiene la cara cubierta con una máscara de oro también. Y aquí podemos ver nosotros las representaciones de las alegorías que acompañan todos estos recintos mortuorios. Esta es la máscara de Tutankamón, toda trabajada en oro. Y aquí tenemos la pirámide de Giza. La gran esfinge de Giza, y el templo de Luxor en la noche, totalmente iluminado, le da realmente otro atractivo impresionante al ver estas ruinas que corresponden a más de 3000 años de antigüedad. Aquí tenemos el templo de Isis en la isla de Ajicaí, en Licen, se le cortó su audio. Lice, disculpe, su micrófono está apagado.
Lisa, su micrófono estuvo apagado en las últimas diapositivas. ¿Tienen preguntas? Perdón. ¿Alguien me decía algo? Lice, no se le escuchó gran parte de porque Las estaba apagado últimas- su micrófono. Desde que estaba terminando de explicar los pilares. A ver, vamos a regresar. Desde ahí, Lisa. Ya. Entonces, retomamos y decimos que en este caso aquí tenemos la máscara de Tutankamón, que fue uno de de los reyes más jóvenes y se establece de que nació con ciertas malformaciones genéticas y vivió hasta los 16 años, ¿no? Esta es la famosa pirámide de Giza, que la podemos observar acá. La gran esfinge de Giza también, maravillosamente construida. Y aquí tenemos el templo de Luxor con iluminación, totalmente iluminado. Y lógicamente que en la noche tiene pues otro efecto cuando se ven estas ruinas que tienen más de 3.000, 4.000 años de antigüedad, ¿no? El templo de Isis en la isla de Agilkia, en Ausán, podemos verla acá. Y aquí observamos el monasterio de San Simeón en Ausán. Y aquí tenemos el templo de Trajano, que no nos olvidemos de que los italianos, los romanos, en este caso el Imperio Romano, llegó una época en que tuvo bajo su dominio a Egipto, en la época de Trajano, del emperador Trajano, y este mandó a construir este templo. Aquí tenemos la tumba de Ofosquín en Alejandría y decíamos de que hay sectores en las pirámides de que están totalmente así muy rústicos, porque aquí también se enterraban a otras autoridades, pero no como debía ser en el caso de las tumbas para los monarcas, ¿no? Aquí tenemos el minarete de Luxor y aquí tenemos las ofrendas a Menfis, que perfectamente las podemos aquí ver en estas representaciones que tienen más de 3.000 años de antigüedad. Aquí tenemos a los nubios, que son grupos nómadas que se dedican al comercio, entonces van llevando sus productos en dromedarios, en camellos, etcétera, y hacen el recorrido por todo el desierto hasta llegar a un oasis. Y el oasis es en pleno desierto, existe vegetación, porque existen láminas de agua o vertientes, y eso también se ha aprovechado hoy en día para la oferta turística, porque se pueden realizar perfectamente, es decir, recorridos hacia los oasis. Hoy los oasis también han incorporado una planta hotelera bastante interesante donde los turistas pueden pernoctar y regresar en 1 o 2 días nuevamente a de la ciudad de la cual salieron. ¿Preguntas? Lice, hay unas tipo de estatuas en lo que mostró en el templo de Nefertari. ¿Cuánto aproximadamente miden? Son pues, hay diversas, ¿no? Hay algunas que miden entre 10, 15 metros, 20 metros, depende, porque están distribuidas no solamente en este caso en el propio sector, ¿no? Donde se las ha encontrado, sino que muchas de ellas han tenido que hacerse excavaciones arqueológicas y actualmente todavía se siguen realizando las excavaciones arqueológicas que están muy próximas a las pirámides, ¿no? Donde vemos a los arqueólogos con un tapetito en el piso y hay un hueco profundo ahí al fondo. Es que significa que están haciendo la limpieza y todavía van encontrando piezas en piedra y también van encontrando
en este caso, representaciones en cerámica, trabajos, etcétera, de sus diferentes deidades, como también de sus reyes, ¿no? Porque en este caso los faraones no solamente tenían calidad de soberanos, sino también tenían la calidad de ser dioses, ¿no? Y es por eso que la construcción de las pirámides es justamente para, según la creencia que tenían ellos, para perpetuar la memoria del faraón dios, ¿no? Y toda la construcción tiene un solo fin, es enterrar ahí al faraón, y cuando el faraón muere, entonces su espíritu sale por la habitación principal, porque toda la habitación donde está depositado el sarcófago tiene escrituras, y eso significa que cuando él ha muerto, y él va y viene del inframundo hasta la pirámide, y sale y ingresa en este caso, por la punta de la pirámide, ingresa y sale todo el tiempo, y que ellos creían de que él podía seguir gobernando a su pueblo desde el inframundo. ¿Alguna pregunta Ya más? listo. Bien, no habiendo preguntas, entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego.